Okay. With all of you on this auspicious day. And we received a nice gift I wanted to mention. Panchatattva Das gave us it's an oven, a kiln for making jewelry with, out of clay and silver. So we can make jewelry for our deities here locally. So we're very happy with that. Again, happy to be with all of you on the auspicious occasion of Krishna Janmastami. Entonces, muy feliz de estar con todos ustedes en esta ocasión de Sri Krishna Janmastami. Y aquí también la Tripurari estaba mencionando un regalo que había hecho un devoto para desarrollar joyas para la deidad, etc. And so the subject is in one sense complicated, in as much as it's a story of the unborn taking birth. En un sentido, el tema de hoy es complicado, ya que estamos hablando de aquel no nacido habiendo nacido. Something that is unborn would seem to exist outside of time and space, which is our frame of reference. Algo que no nace parece estar situado más allá del marco del tiempo y el espacio, el cual es nuestro punto de referencia. And so it's a little difficult to fathom, because within time and space, everything seems to have a beginning. Por lo tanto, en ese caso parece ser un tema difícil de sondear, ya que todo lo que es dentro de lo que ocurre dentro del tiempo y espacio parece tener un comienzo. Especially the Western and nowadays modern culture, to a large extent, has a cosmological perspective in which the universe, the world of our experience, has a beginning, an origin. Especialmente digo esto dentro del marco occidental, cosmológico, dentro del cual la perspectiva parece ser que el universo tiene un comienzo. So it has a birth. Tiene un nacimiento, por decirlo así. Of course, that idea is the Big Bang theory. Por supuesto, con esta idea me refiero a la teoría del Big Bang, which interestingly begins at a very small point, so it's not very big and it doesn't make any sound, so not much of a bang either. La cual interesantemente comienza en un punto muy pequeño y eventualmente se vuelve algo más y más grande. But often when I speak to people who are acquainted with or even just influenced without thinking about it by such a perspective, the idea of as I say, of an unborn, beginningless, is a little harder hard for them to fathom. Cuando yo hablo con algunas personas que de alguna manera están influenciadas por este tipo de teorías, consciente e inconscientemente, cuando tocamos el tema de algo que no nace, que no tiene comienzo, resulta para estas personas difícil de concebir, de sondear. It's easier for them to believe in the idea that everything has a beginning. Para ellos resulta más sencillo la idea de pensar en términos de que todo posee un comienzo. Of course, it's worth pointing out that the theory, the Big Bang theory, there we have a beginning, which may be more believable for some persons than a beginningless notion, which doesn't fit between their ears. But to embrace the theory, you also have to believe, if you will, that something, if not everything, is born out of nothing. Entonces, aunque por un lado tenemos una teoría como la del Big Bang que nos puede resultar más fácil, en donde todo tiene un comienzo en lugar de una idea sin inicio, si aceptamos la teoría del Big Bang, también tenemos que aceptar esta idea de que todo tiene un comienzo, de que algo comienza o todo comienza a partir de nada. And that's a little hard to believe. Y eso es un tanto difícil de creer. Now, from an Eastern point of view, and particularly from the Hindu point of view, then you have the sense of beginninglessness or an unborn is
culturally more readily or more easily accepted. Ahora, por otro lado, desde un punto de vista oriental, o más específicamente desde un punto de vista hindú, esta idea de algo sin comienzo, esta idea de algo sin inicio, de algo no nacido, es algo incluso culturalmente mucho más fácilmente aceptado. Rather than everything beginning at a certain point and perhaps ending at a certain point in a straight line, the Hindus have, of course, a cyclical perspective of time. So there's no beginning and there's no ultimate end either. Entonces, más que tener una idea de algo que comienza en un punto y que quizás termina en un punto y que se extiende a lo largo de una línea, en un tiempo lineal, los hindúes tienen esta idea de tiempo cíclico o circular, en donde nada tiene un comienzo ni siquiera, y no un final tampoco. It has beginnings and endings within a beginningless and endless overall perspective. O más bien se habla de comienzos y finales, pero dentro de un círculo, de una perspectiva que no tiene comienzo ni final. And it's worth pointing out that there are some credible scientific theories today as well that do posit a beginningless and cyclical sense of our universe. Pero también es importante destacar entonces a este respecto que existen ciertas teorías científicas que presentan la posibilidad de ciclos creacionales, pero que no tienen ningún tipo de comienzo. One thing to consider about what's believable or unbelievable based on facts that are then interpreted is that our cultural perspective will certainly be a factor in our acceptance or interpretation of the facts or our beliefs. Entonces, a la hora de entender algo que tiene comienzo o no lo tiene, yo creo que es importante, en base a la observación de hechos concretos, marcar el punto de que generalmente es un elemento que influye, es el factor cultural que afecta la manera en la que nosotros vemos las cosas. So, from the Eastern and particularly from the Hindu perspective, it may be more readily easier coming from that culture to, without having a troubled mind, so to speak, or intellect, think about, embrace, or just accept the concept of beginninglessness and thus an unborn. Entonces, en relación a la perspectiva oriental o hindú, viniendo de un trasfondo cultural, si se quiere, menos complicado a nivel intelectual, puede resultar más sencillo pensar en términos de algo que no tiene comienzo o de algo no nacido. But here we have an unborn that, as I mentioned, is now whose birth we're celebrating. Pero aquí, por otro lado, tenemos a alguien no nacido que, como dije, el día de hoy estamos celebrando su nacimiento. So along with this idea of cyclical time, of course, is the idea within Hinduism that the world of our experience itself is the play of God. Junto con esta idea del tiempo cíclico que se presenta en el hinduismo, también tenemos otra idea que es que el mundo, este mundo de nuestra experiencia actual, representa el juego de Dios. Vedanta Sutra explains Lokavat, which means the world, to Lila Kaivalyam. So the world is the play of God, which means it's effortless, and it arises out of God, who has nothing that he needs to accomplish. He's not lacking anything. Out of his fullness, the world appears. Entonces el Vedanta Sutra dice Lokavatu Lila Kaivalyam. Lokavat se refiere a este mundo y Lila Kaivalyam tiene que ver con este mundo, es el juego de Dios. La idea es que esto surge sin esfuerzo alguno por parte de él, más bien surge como el resultado de su propia plenitud, como un rebalsamiento de su propia plenitud interna. And within the play, if you will, of this these world cycles, then the Godhead also appears and plays. So that is another
Lila within Lila. Entonces, dentro del juego de Dios se manifiestan estos ciclos del mundo, y dentro de esos ciclos Dios aparece en ese marco y juega. Por lo tanto, podemos hablar de otro juego dentro de un juego, otro lila dentro del lila. So the world is going round and in a play, and there is play within play, and of course the word lila implies like a drama. De esta manera el mundo gira y estamos encontrando un juego dentro de ese mundo, y como sabemos la palabra lila se refiere a drama o a una pieza dramática, similar a una pieza teatral. In his famous Bhavarta Deepika commentary on Srimad Bhagavatam, Sridhar Swami has said that described lila as consciousness expressing itself as a theatrical performance. En su Bhavarta Deepika, el comentario de Srimad Bhagavatam de Sridhar Swami, él describe la palabra lila como la conciencia misma expresándose, la conciencia expresándose a sí misma tal como si lo hiciese en una performance teatral, en una pieza teatral. And so to really enter into the concept of lila, even in the broadest sense, is to understand one is participating in a drama. And in a drama, if you know you're in a drama, then you know there are no consequences for that which is occurring within the drama, because it's only a drama. Entonces, para uno poder acceder al lila, para uno poder participar en él, si uno estuviese participando en él y uno está consciente de que uno está participando en una pieza dramática, el punto es que eso va a implicar que uno sabe no va a haber consecuencias a lo que eso ocurra, ¿no? Porque uno va a estar consciente, estoy participando en una obra dramática. With regard to the Shrishti Lila, or the drama of Vishnu, that involves the manifesting of the world, of course, there are repercussions. There is, we call that karma. Entonces, en relación al drama o a la obra dramática de Vishnu en este mundo, el Srishti Lila, sí podemos hablar obviamente de repercusiones, las cuales en ese plano, las cuales conocemos como karma. There are consequences for our actions. Son las cuales representan consecuencias a nuestras acciones. But really, this is only to the extent that we are plugged into the drama and don't realize that it's a drama. Pero todo eso tiene que ver, eso se va a dar en la medida en que nosotros nos encontramos identificados con esa obra dramática y no nos damos cuenta que en verdad es una obra dramática, básicamente. Realizing it's a drama is the broader perspective, why I'm here, how I got here, how it's perpetuated, and how to be in the world, in the drama, but not of the world, and as a result, not consequences. Entonces, en la medida que yo me encuentro en esa situación, si yo empiezo a darme cuenta por qué estoy aquí, qué me trajo aquí, cómo salir de aquí, en esa misma medida yo empiezo a desidentificarme de lo que está ocurriendo, entiendo que es un drama, y eventualmente puedo mantenerme en el mundo sin pertenecer al mundo, por decirlo así. Puedo estar en el drama, pero sin identificarme con las consecuencias allí. And of course, Krishna Lila appears within the Shrishti Lila, is Lila within Lila, and the players in that Lila, of course, are absorbed in the Lila, but there's no karmic consequence for them or for Krishna. Entonces el Krishna Lila aparece dentro del marco del Srishti Lila, pero los actores que están participando en ese Lila están absortos en la obra dramática, pero para ellos obviamente no hay repercusión kármica alguna. In effect, when we look at this, is that in Krishna Lila, all the players are religious. Religious? Yeah, the actors are all religious. De hecho, lo que podemos decir a este respecto es que en el Krishna Lila todos los actores de la obra son religiosos. You all believe in God. Todos creen en Dios. God is Vishnu. Dios es Vishnu. They are Vaishnavas. Ellos son Vaishnavas. And their God creates the world. Y el Dios de ellos, su Dios, crea el mundo. Amen. Y ellos están allí en ese mundo. So you can see, where's the beginning of all of this? Perdón, ¿cuál es el comienzo a todo esto? You can ask, well, what were they, before the Leela, outside of the Leela, in the real,
what is the real situation? Quizás tú te preguntes dónde estaban ellos antes del lila, fuera del lila, ¿no? En su situación previa. And the answer is obviously the lila is the reality. ¿No? Y la respuesta a eso obviamente es que el lila representa la realidad. So, which comes first, the Srishti Lila or the Krishna Lila, or which comes out of which? There's no need to answer that. ¿Qué viene primero, el Srishti Lila o el Krishna Lila, o cuál viene de cuál? En realidad no hay necesidad de responder a esa pregunta. It's kind of a worldview that it settles and makes non-questions out of questions that arise from a different mindset more readily. Entonces es un tipo de visión del mundo en donde ciertas preguntas que surgen de un tipo de estructura, de visión de la realidad, en este caso no terminan siendo preguntas, no se terminan presentando. Can you hear me? Yes, yes. Problem with the connection. Okay. So, so that said, again, the word lila implies a dramatic performance. And in the context of the Bhagavatam, the word lila most fully applies to Krishna in Braj. Entonces, de vuelta, la palabra lila nos habla de una representación dramática, teatral, y la palabra lila, en el sentido más pleno de la palabra, se aplica a Krishna en Braj. Because there he's only playing. Ya que allí él únicamente está jugando. He has no sense of a responsibility to establish Dharma, for example. Por ejemplo, en Vrindavan, Krishna no tiene un sentido de la responsabilidad en sí mismo, la responsabilidad de establecer el Dharma, por ejemplo. This is a duty of other manifestations of Krishna, for example, in Mathura, in Dwarka, in Kurukshetra. Establecer el Dharma, este tipo de deber, es un deber para otras manifestaciones de Krishna, por ejemplo, en Dwarka, en Kurukshetra, etc. But Krishna has no such sense of duty or responsibility. Indeed, the Leela emphasizes in Braj this point by way of depicting him as acting contrary to Dharma, for example, in terms of his Parakiya rasa. Entonces, Krishna no posee ningún sentido el deber o la responsabilidad allí en Vrindavan. De hecho, el lila en Vrindavan es presentado de tal manera que Krishna parece estar actuando en contra de todo Dharma, tal como parece ser en relación a Parakiya rasa. Krishnadas Kaviraj has described the slaying of the demons in Braj on the part of Krishna as the Vishnu within him performing this function. Krishnadas Kaviraj ha descrito la matanza de los demonios en Braj como algo realizado a través de la función de Vishnu dentro de Krishna, en verdad. Como una función. Whereas Krishna himself is just giving them liberation. Mientras que Krishna en sí mismo lo que él está haciendo es darle liberación a esos demonios. Making them his mothers, as in the case of Putana. Volviéndolos a esos demonios su propia madre, tal como en el caso de Putana. He's just performing heroic acts, which is an udipana for Sakyabhav, for the pleasure of his friends. Él únicamente está ejecutando actos heroicos, lo cual es un udipana, un estímulo para Sakyabhav, para el placer de sus amigos. And of course, he's the son of the king of the cowherds. Y por supuesto, él también es el hijo del rey de los pastores. So, although he's a cowherd, he's not an ordinary cowherd. Pese a que él es un pastor, él no es un pastor cualquiera. Remember, from a rich family, from the son of a king. As the son of a king, he's going to be pampered and have that much more, that much less of a sense of any responsibility or duties that he has to perform. Entonces él viene, como digo, de una familia imperial dentro del marco de los pastores. Él es el hijo del rey, y siendo el hijo del rey, él va a ser consentido especialmente, y por lo tanto él va a tener aún un menor sentido de deberes que tiene que cumplir y responsabilidades que tiene en sí mismo.
And of course, the measure of his parents' of vatsalya, affection, is just overwhelming. So Y obviamente, the more there's the vatsalya affection, the less one expects one's son or daughter to have to do anything. entonces el Vatsalya que encontramos allí, el afecto paternal, maternal que Krishna recibe, es desconcertante en la medida en que lo recibe. Entonces, cuanto más Vatsalya uno le está dando a su hijo, más y más, menos va a esperar que el hijo tenga que hacer algo, tenga que hacer cualquier cosa. And it is the very, of course, the story goes, and it's very beautiful, of Janmastami, is the power of their vatsalya out of which Krishna appears. So what is the strength of that vatsalya that the unborn is born? They made the unborn take birth. ¿No? Entonces la historia continúa, Janmastami está hablando de este poder de Vatsalya. ¿Qué poder Vatsalya tiene que hace que el no nacido nazca? Es el poder del Vatsalya. This is the power of bhakti, prem bhakti, that Krishna is overwhelmed by. Eso se refiere al poder del Bhakti a través del cual Krishna mismo se ve desconcertado. But that said, the birth of Krishna is complicated in that it would appear that he's taking birth in two places at the same time from two different mothers. ¿No? Pero, y por otro lado, el tema del nacimiento de Krishna es aún más complicado porque parece ser que él está naciendo en dos lugares diferentes a partir de dos madres diferentes. So before we enter into the narrative of Krishna's birth in Braj, we should first comment on his birth in Mathura, Yavakinandan Vasudev Krishna. Pues antes de narrar acerca del nacimiento de Krishna en Braj, primero debemos comentar algo acerca del nacimiento de Krishna en Mathura, como Devakinandan Vasudev Krishna. This birth of Krishna in Mathura, in the prison house of Kamsa, is very clearly a meditative birth. He's appearing out of the meditation of Devaki. Entonces este nacimiento de Krishna en Mathura, en la cárcel de Kamsa, claramente es un nacimiento meditativo. Krishna aparece a partir de la meditación de Devaki. In her meditation, he appears with four arms and effulgence and great majesty and Aishvarya. En la meditación de Devaki, Krishna aparece con cuatro brazos, con una gran efulgencia, con gran majestuosidad, con gran Aishvarya. Not something that's seen with ordinary human eyes. No es algo que uno pueda ver con los ojos ordinarios, comunes. Therefore, often this birth of Krishna in Mathura is thought of metaphorically. Por lo tanto, por momentos el nacimiento, este nacimiento de Krishna en Mathura es considerado como algo metafórico. It's thought of as a metaphor for bhakti. Es considerado como una metáfora en relación al Bhakti. Bhakti has a practice which has its beginning with taking shelter of the guru and receiving initiation, practicing, being cautious in one's practice to control the mind and the senses and avoid the call of the world, and ultimately, through such practice, have the direct experience of Krishna. Entonces, Bhakti como práctica, en la forma de uno comenzar la práctica, tomar refugio del guru, adoptar los diferentes elementos de la práctica, cuidarse de aquellas cosas que deben ser evitadas en la práctica, y por hacer todo esto debidamente, con el paso del tiempo uno termina teniendo el darshan de Krishna. So looking at the Mathura birth of Krishna from, a metaphorical point of view, which can be helpful to us, then Vasudeva plants the seed into the womb of Devaki, and this is analogous to Diksha, initiation. Si observamos el nacimiento de Krishna en Mathura con un ojo metafórico, lo cual nos será de ayuda, podemos ver que el nacimiento de Krishna sí se da de la manera en que Vasudeva está plantando la semilla en el vientre de Devaki, lo cual es análogo con el hecho de el guru entregando iniciación al discípulo, Diksha. And I think that the imparting of Diksha on the part of the guru is kind of an Aishvarya moment for
Y también podríamos decir que el momento en el que el guru imparte diksha al discípulo es un tipo de momento de aishvarya para el discípulo. Even if we are initiated into the Rag Marg, in our sadhaka day, which we receive at the time of initiation, there's an element of Aishvarya. You know, There is what? Movement? element of Vaishvarya in terms of how we conduct ourselves in our sadhaka daya in comparison to the developing internal siddha daya. Entonces, pese a que hemos sido, aunque pertenezcamos a una Raga Marga Sampradaya, uno en el momento en que está recibiendo Diksha y aunque uno se encuentre en el marco del Sadhaka Deja, el momento de recibir Diksha, etc., todo esto implica un elemento de Aishvarya, comparando lo que es la experiencia de uno en Sadhaka Deja con lo que uno experimentará eventualmente por dentro en Siddha Deja. So, for example, Namaste Girirajaya Sri Govardhana Namane Sesha Krishanashaya Paramanandadayine Sri Giriraj Govardhan Maharaj Ki Jai Ya. Balaram Ki Jai Ya. Sri Gaurnitananda Ki Jai Ya. Gaur Premanande. Haribu. I was giving a lecture once about the fact that our ideal is intimate rather than majestic and reverential love of God. And one of the attendees said, well, that's very beautiful, very charming. Why are you always bowing down reverentially before the altar? En una ocasión yo estaba dando una clase acerca de cómo nuestro ideal devocional es más bien una relación de intimidad con la deidad más que reverencial, y una de las personas que estaba en la clase me preguntó, ok, entiendo, pero ¿por qué entonces nos inclinamos tantas veces ante la deidad, lo cual es un acto reverencial? So, of course, we're conducting ourselves, as I say, in our sadhaka daya, in dasibhav, and there's an element of reverence there. Entonces, como dije, nosotros en nuestro sadhaka deja nos conducimos con cierta reverencia en el marco de Dasya Bhav, y hay un cierto elemento de Aishvarya allí, por decirlo así, en ese sentido. Of course, sometimes that can be crossed over when we're met with inevitable dilemmas in our sadhana, especially with regard to seva puja to the deity. Por supuesto, eso puede ser de alguna manera pasado por alto cuando nos encontramos con ciertos dilemas en nuestro sadhana, por ejemplo, en el caso del seva puja, la deidad. Sometimes we have to choose between the lesser of two evils. I didn't understand that one, Guru Maharaj. Sometimes we have to choose between the lesser of two evils. Ok. So, por momentos tenemos que elegir entre cuál es el menor de entre dos males. For example, as a sadhaka, when we make an offering, let's say of cream-filled yogurt to the deity, he has his own bowl, and we don't eat out of his bowl. Por ejemplo, cuando nosotros le hacemos una ofrenda a la deidad, le podemos hacer una ofrenda de yogur a la deidad, y la deidad tiene su propio recipiente, y nosotros no vamos a comer de ese recipiente. But if you clean the bowl, then however well you clean it with some item, inevitably some heavy cream will stick to the bowl. Pero si tú limpias ese recipiente, sin importar que también lo limpies, quizás algo de la crema que había en el yogur puede quedar en ese recipiente. So you're left with a dilemma. It's wrong or evil to eat from the bowl. That's for sure. Entonces tú vas a estar en un dilema. ¿Está bien o mal comer de ese recipiente? But it's also evil to wash away cream. Eso está mal comer del recipiente directo de la deidad, pero también está mal como desperdiciar esa crema. So you have to think, I need to get a Brahman's advice on this, what to do. Which is the lesser of two evils? Tienes que pensar allí y decir, vas a concluir, tengo que conseguir el consejo de un brahmana al respecto, cuál es el peor de estos dos males. Actually, we'll refer to our Brahmanical advisor, Madhu Mangal, and it should be clear what answer we'll get.
¿no? Y seguramente nos referiremos a nuestro guía brahmínico Madhumangal y vamos a recibir, para ver qué respuesta recibimos de él. It's a much greater evil to let cream go down the drain and not be consumed. Ujú. Y él va a decir, es un mayor mal que la crema se pierda por la canilla y no consumirla. Yeah, they forgive me, but we live here with a pretty extensive dairy. ¿No? Me tienen que perdonar por el ejemplo, pero aquí vivimos con una amplia cantidad de leche que producen las vacas. But anyway, the point is in Sadhakadeya, there's some element of reverence, of Aishvarya. El punto que estaba haciendo, volviendo al tema, es que en el sadhaka deja existe cierto elemento de reverencia, de Aishvarya. And Diksha tends to be an Aishvarya moment in our lives. Y Diksha tiende a ser un momento aishvárico en nuestras vidas. So in this, looking at the birth of Krishna in Mathura metaphorically, then again, Vasudeva is the seed, this means Diksha, and then the womb of Devaki is Bhakti. Entonces, volviendo al ejemplo metafórico del nacimiento de Krishna en Mathura, Vasudeva entrega la semilla, lo cual representa Diksha, y el vientre de Devaki representa Bhakti. Bhakti is producing Krishna, so to speak. Por decirlo de alguna manera, Bhakti está produciendo a Krishna. If you have God without Bhakti, which is Krishna's internal energy, his Swarup Shakti, then you only have Brahman, undifferentiated consciousness. Si tú tuvieses a Dios sin Bhakti, el cual es su energía interna, su Swarup Shakti, si lo tuvieses sin eso, lo único que te quedaría sería Brahman o el absoluto indiferenciado. Bhakti gives a shape, a form to Krishna. ¿No? El Bhakti le da forma a Krishna. Bhakti makes he who is everywhere move and dance for that matter. El Bhakti hace que aquel que se encuentra en todas partes se mueva y, como si eso fuera poco, dance. It is Bhakti that makes the unborn take birth. Y es Bhakti quien hace que aquel que no nace, nazca. And in this metaphor of Krishna's birth in Mathura, while the womb of Devaki is Bhakti, her apprehension of Kamsa, who has killed her previous sons at birth, her apprehension is a healthy apprehension on the part of the sadhaka, a healthy kind of fear of material attraction that causes the sadhaka to place himself or herself in a favorable environment with good association. Entonces, continuando con la analogía de Krishna naciendo en Mathura, el temor que Devaki experimenta en un punto en relación a Kamsa, ya que Kamsa había matado a sus hijos previos y todo, el temor que ella muestra es un temor saludable, siguiendo con la analogía, comparado al temor que el sadhaka siente en su práctica en relación a deseos materiales y demás. Es un temor saludable que nutre la práctica. And so this then gives birth to Krishna in Mathura. Entonces esto es lo que da nacimiento a Krishna en Mathura, por decirlo así. Which is also for Devaki and Vasudeva an Aishvarya moment. ¿No? Y también para Devaki y Vasudeva allí en Mathura representa este momento aishvárico. And as you know, at that time at the birth, they were in the prison house and all the guards fall asleep, and the power of Krishna's appearance under the influence of the Swarup Shakti causes the black sea of the Jamuna to separate, and Vasudeva crosses over with the child into Braj, into the land of Raga. Entonces, como ustedes saben, la historia continúa, Krishna nace y todos los guardias en la prisión se duermen y eventualmente por la influencia del nacimiento de Krishna, la influencia del Swarup Shakti, ¿no? Krishna sale y Vasudeva lo lleva y el Yamuna se abre en el camino y eventualmente Vasudeva lleva a Krishna a Braj, a la tierra de Raga. So in a sense, the way to Raga passes through some measure of Aishvarya. Entonces, en otro sentido, siguiendo con la analogía, en cierto sentido, la forma el camino de Rag también se mezcla por momentos con cierta dosis de Aishvarya. Without Aishvarya, there is no Madhurya, there is no sweetness. Sin Aishvarya no hay madhurya, no hay dulzura alguna.
In other words, if Krishna is not God and all powerful, and he's just playing, it's not sweet. But if he's all powerful and now he's playing and even appears dependent upon his devotees, that's very charming. Entonces, el punto es ese, si Krishna no sería Dios, si no sería todopoderoso, eso no sería, y estaría jugando, eso no sería dulce, él estaría jugando como una persona más, pero el hecho de que él es dulce y no solo eso, que él es todopoderoso y al mismo tiempo juega y al mismo tiempo depende de sus devotos, aparece en esa situación, eso sí que es realmente encantador. The bedrock foundational philosophical point of our Ragmarg Sampradaya is an Aishvarya point. That point is what? Krishna's tu, Bhagavan Swayam. All forms of divinity are arising out of Krishna. La base, el fundamento, el cimiento de nuestra Raga Marga Sampradaya en realidad está relacionado a un punto ligado a Aishvarya, que es Krishna tu Bhagavan Swayam, lo cual significa todas las manifestaciones de la divinidad emanan de Krishna. In the Gita, Krishna also says that if you want to do Rag Bhakti, you have to understand that I am the source of everything. And he says it another way. Everything comes from me. Aham sarvasya prabhavo matasavam pavartate. Iti matva bhajante mam bhava. Raga bhava samandita. Entonces en el Bhagavad Gita Krishna dice esto mismo, si tú quieres practicar Raga Bhakti, primeramente tienes que pasar por esta Aishvarya. Él lo dice de otra manera, dice, tienes que entender que yo soy la fuente de todo. ¿No? Y él allí está citando el verso del Bhagavad Gita, el verso 8 del capítulo 10 del Bhagavad Gita al respecto. Of course, it means that because he's the source of all forms of divinity, that he can be approached through all forms of love. El hecho de que él sea la fuente de todas las formas de la divinidad implica que él puede ser abordado a través de todas las formas de amor. However, he makes the challenge in the Gita, however you approach, then I reciprocate in kind. ¿No? Él presenta este punto en el Bhagavad Gita, de la manera en que tú te aproximas a mí, yo voy a reciprocar acorde a ello. Not all forms of the Godhead can do that. Pero no todas las formas de la divinidad pueden hacer eso. Lakshmi couldn't have that kind of Madhurya, sweet relationship with Narayan, so she had to go to Krishna for that. Lakshmi no pudo tener ese tipo de madhurya con Narayan y es por eso que ella tuvo que ir a Krishna para experimentar ello. So the Gaudiya founding acharyas have labored long and hard to emphasize this point. Jiva Goswami's lengthy Krishna Sandarbha, for example, is just all about this. Laghu Bhagavatamrita Rupa Goswami is all about this, and so forth. Entonces nuestros acharyas fundadores, Gaudiyas, han trabajado por mucho tiempo muy duro para establecer este punto. Srila Jiva Goswami, en su extenso tratado de Krishna Sandarbha, todo eso gira alrededor de este punto de Krishna Stu Bhagavan Swayam. En la obra de Srila Rupa Goswami, Laghu Bhagavatamrita, de la misma manera. So this is an Aishvarya perspective. Y esta es una perspectiva de Aishvarya. So, but we had to pass through that to come to Braj, where Krishna is not thought of as the source of everything. Pero necesitamos atravesar esa perspectiva para poder llegar a Braj, en aquel lugar en donde Krishna no es considerado como la fuente de todo. So, Vasudeva takes the Krishna across the Jamuna into Mathura. Then we move from a Vaidhi Marg, majestic perspective of Krishna into the land of Raga. De esta manera, Vasudev lleva a Krishna desde Mathura a través del Yamuna, ¿no? Desde la concepción de Vaidhi, la concepción majestuosa, si se quiere, Aishvarya, hacia Braj, hacia la tierra del Raga. And there, again, people are not thinking Krishna's God. They're thinking we have a God. He's Narayan. We worship him. He created the world. We're in the world. Y como dije, las personas allí en Braj, ellas no piensan que Krishna es Dios, ellas piensan, existe Dios, es Vishnu, Narayan, nosotros lo adoramos y nosotros estamos aquí en el mundo y Él creó este mundo, etc. I think amongst the founding acharyas of our Sampradaya, Jiva Goswami has given the most compelling explanation or description narrative of the birth of Krishna, which includes stepping back and looking at the circumstances
preceding, in the Leela, preceding the birth of Krishna. You mean to the birth of Krishna in Braj, right? Yes. Pero yo creo que de todos nuestros Gaudiya Acharyas, y la Jiva Goswami es la persona que presenta el argumento más convincente, la presentación más convincente en relación al nacimiento de Krishna en Braj, tomando cierta distancia, observando una sección muy amplia, todo el trasfondo que lleva a ese momento. So I'd like to relate some of that to you. Entonces, me gustaría poderles compartir algo de eso a ustedes ahora. That we might become attracted to that land of Braj and the players in the drama there, in the full sense of the Leela. Me gustaría compartirles eso de manera que podamos atraernos a la tierra de Braj, a los actores dentro de esa obra, ¿no? Y de alguna manera a todo lo que representa esa tierra, ese lila. So to identify who is the father, who is the mother of Krishna. Entonces, para identificar quién es el padre, quién es la madre de Krishna. This is important for us. Esto es importante para nosotros lograr identificar a cada uno de estos actores. The character, what are the qualities of Nanda and Yashoda? ¿Quiénes son cada uno de los personajes dentro de esta obra? ¿Cuáles son sus características de Nanda, de Yashoda? These are the paradigmatic fathers and mothers of all the gopas and gopis in Braj. En un sentido, Nanda y Yashoda son los padres paradigmáticos, padre y madre de todos los gopas y gopis de Braj. They have their own fathers and mothers in a larger sense. Nanda and Yashoda, the king and queen of the cowherd kingdom, are the fathers and mothers of every boy and every girl, and they treat them exactly like that. ¿No? Y aunque cada gopi y gopa tiene sus padres y madres en Vrindavan, en un sentido más amplio de la palabra, Nanda y Yashoda son los padres y madres de todos los gopas y gopis de Braj, y ellos lo sienten así, y ellos los tratan a ellos de esa manera. Yashoda loves Krishna more than any other boy, that's true. Yashoda, She loves every other boy like her own son, and they feel it. por un lado, Yashoda ama a Krishna más que a cualquier otro niño, eso es cierto, pero al mismo tiempo ella ama a todos los niños y niñas de Braj como si fuesen sus propios hijos, y eso también es cierto. And all of those sons and all of those daughters agree with her that Krishna is more attractive. Pero todos esos otros hijos e hijas o niños y niñas de Braj están de acuerdo con ella en que Krishna especialmente es más atractivo que todos. There's a saying in English, like father, like son. Entonces en inglés hay un dicho que dice, tal como el padre, así es el hijo, algo así. What's true for Krishna, in a sense, is also true for Nanda. Entonces aquello que se aplica o es cierto en relación a Krishna, también se aplica, es cierto en relación a Nanda, su padre. Nanda is one of 5 sons. Nanda es uno de entre 5 hijos. He has 2 older sons and 2 younger, two older brothers and 2 younger brothers. Él tiene 2 hermanos mayores y 2 hermanos menores. And both the younger and the older brothers all felt that he was most attractive and exhibited the most wonderful qualities and was, in a sense, worshipable amongst the brothers. There was no envy there. Entonces todos estos 4 hermanos sentían que Nanda Maharaj era el más atractivo, el que tenía las mayores cualidades, y todos estaban de acuerdo, no había envidia alguna en relación a esa conclusión. Nanda is the son of Parjanya. Nanda es el hijo de Parjanya. Parjanya means cloud. Parjanya significa nube. And it's said that Krishna's grandfather Parjanya was like a great rain cloud of generosity as the king of the cowherd community. Entonces dice que Parjanya, el abuelo de Krishna, era como una gran nube de lluvia que derramaba continuamente generosidad hacia toda la comunidad de pastores. Parjanya was the son of Devamida, who also had a son named Vasudev named Sura, who had a son named Vasudev. Entonces Parjanya era el hijo de Devamida, y Devamida también tenía otro hijo que era Sura, cuyo hijo fue Vasudev. So Parjanya and Sura are the sons of Devamida, and they each had sons. Nanda
and Vasudev. So Nanda and Vasudev, they're like half brothers. Entonces, Parjanya y Sura, ambos son hijos de Devamida, y Parjanya y Sura tuvieron como hijos a Nanda y Vasudev respectivamente. Por lo tanto, Nanda y Vasudev de alguna manera son una especie de medios hermanos. From Devamida's son Sura, Vasudeva was born, and this is a Kshatriya lineage. But from Parjanya, the other son of Devamida, was born of a second wife of Devamida, and she was of a Vaishya family. So we have a Vaishya lineage and a Kshatriya lineage coming from Devamida. Nanda Maharaj being in the Vaishya lineage, and Vasudeva in the Kshatriya lineage. A partir de Devamida, el hijo de Devamida Sura, ¿no? Y luego Vasudev. Esta es una línea que viene a partir de una línea de Kshatriya. Y por otro lado, Devamida estaba casado con otra mujer que venía de línea Vaishya, y de allí es donde vino Parjanya Maharaj y Nanda Maharaj. Por lo tanto, a partir de Devamida nacen dos corrientes. Por un lado, una corriente Kshatriya, la cual es representada por Vasudev, y la corriente Vaishya, que eventualmente es representada por Nanda. From this Varnashram kind of perspective, then, for the most part, one's own caste was determined by the status of one's mother in the social system. Entonces, desde una perspectiva de Van Ashram, la casta social de uno iba a quedar determinada a partir de cuál era la casta que poseía la madre de uno. I've heard that in the Jewish circles, they say, if your mother's Jewish, you're Jewish. Lo he escuchado en los círculos judíos que ellos dicen, si tu madre es judía, tú eres judío. Just to give a modern Western example of the same principle. Por darles un ejemplo moderno occidental de este mismo principio. So Parjanya had the 5 sons, Upananda, Abhinanda, Nandan, Nanda, Nandan, and Sunanda. Entonces, Parjanya tenía estos 5 hijos, ¿no? Upananda, Sunanda, Abhinanda, Nandana y Nanda. And when it became time for him to hand over the kingdom to his son, he gave it to the eldest son, which is traditional, Upananda. Entonces, cuando llegó el momento de que Parjanya delegase el reino de los pastores a su hijo, él lo hizo como es tradicional, se lo dio al hijo mayor, quien era en este caso Upananda. And the first thing that Upananda did as the king, the new king of the cowherds, was to take off his crown and crown the middle son, Nanda, saying, after all, I'm only an Upananda, which could be translated to mean a small Nanda. Entonces, la primera cosa que hizo Upananda como el rey de los pastores fue tomar su corona y transferirla a Nanda Maharaj y coronar a Nanda Maharaj como el rey de los pastores. Y cuando él hizo eso, él dijo, bueno, después de todo, yo soy un Upananda tan solo. Upananda, Upa puede significar también pequeño. Entonces, soy un pequeño Nanda después de todo. And everyone, all the brothers and everyone, extended family, whole community was completely in agreement and happy to celebrate this first act of the king, which coronated Nanda as the new king of the cowherd community. Entonces sus hermanos y toda la comunidad del Braj estaba totalmente de acuerdo y feliz de celebrar este primer acto del rey, y ese primer acto fue nombrar a otro rey, coronar a Nanda como el rey, el nuevo rey de la comunidad de pastores. So, like father, like son. Entonces, como decíamos, tal como padre, como será el hijo. Krishna is like Nanda. Entonces, Krishna es tal como Nanda en ese sentido. Don't neglect Nanda Maharaj. ¿No? Entonces, no negligencien, no pasen por alto a Nanda Maharaj. We're thinking about Krishna. ¿No? Cuando tú estás pensando acerca de Krishna, no pases por alto a Nanda Maharaj. The aspiration to enter into the Braj Leela. ¿No? Dentro de lo que es tu aspiración por entrar en el Braj Lila. And notably, of course, all of the sons of Parjanya, all of their names derive from the Sanskrit verbal root Nand, which means bliss. ¿No? Y notablemente todos los hijos de Parjanya Maharaj, los nombres de ellos, todos se derivan de la misma raíz sánscrita que es Nanda, que tiene que ver con Ananda, que es bienaventuranza. So while there's trouble going on in Mathura in the Prakat Leela, in Braj, they are just blissed out. Entonces, mientras que por un lado hay cierto problema en Mathura, ¿no? Cuando en lo que es Brindavan, todos están rebalsando de bienaventuranza en este momento, a esta altura.
I mean, just imagine how magnanimous was Parjanya. He's been compared to like to Dhruva in his fame, to other great paradigmatic figures in the Vedic literature in terms of their great qualities. And then Upananda, his son, and the magnanimous, non-envious first act of his to take his crown off and coronate Nanda Maharaj, the whole community celebrating this succession. There couldn't be anything, a better set of circumstances for the community. Entonces, tratemos de imaginarnos la dimensión de todo eso. Por un lado, Parjanya siendo glorificado como una nube tan generosa, descrito como comparado con Dhruva en cuanto a su determinación y tantas otras cualidades y semejante personalidad, nombrando como su sucesora Upananda, ¿no? Quien como alguien totalmente libre de envidia, él delega la corona a Nanda Maharaj. Toda esta situación pues generando un rebalsamiento de bienaventuranza en donde la experiencia emprendida en ese momento era no podría haber un conjunto de eventos más auspiciosos que lo que se estaban dando. And Nanda ruled for a long time. Nanda Maharaj gobernó, por decirlo así, durante un largo tiempo. But over time, in this blissful environment of Braj, there started to occur an underlying sense of anxiety. Pero dentro de este periodo de bienaventuranza extendida en Braj, eventualmente comenzó a manifestarse un sentido subyacente de cierta ansiedad. It was an unvoiced apprehension. It was universally experienced by everyone. Se estaba dando en ese momento un tipo de temor que nadie mencionaba de la boca para afuera, pero que era universalmente experimentado por todos por dentro. What was that anxiety? That gradually they started to voice amongst one another their concern. It got so intense. It was that Nanda, year after year, year after year, year after year, he has no son. Entonces la preocupación que ellos fueron pasando de boca en boca y gradualmente se volvió algo unánime, la preocupación fue que Nanda, año tras año, tras año, tras año, Nanda no tenía un hijo. Who will be the successor? And who could be a better successor than the son of Nanda to continue this sense of extraordinary leadership that we're experiencing? Entonces los Brajavasis pensaban, bueno, ¿y quién va a ser el sucesor entonces de Nanda? ¿Y quién mejor sucesor que Nanda, que el hijo de Nanda, que pueda continuar con esta extraordinaria experiencia o sensación de liderazgo que él nos ha dado aquí hasta ahora? Of course, this underlying anxiety started to eat at the hearts of the devotees is the face of separation. Prior to meeting Krishna, there's a type of utkantita, an eagerness for him to be born who hasn't appeared yet in our life. De vuelta, este sentido de ansiedad en los devotos en realidad se compara al sentimiento de separación previo a la aparición de Krishna, que recibe el nombre de Utkantita. Tiene que ver con el anhelo, la ansiedad, el deseo de poder ver al Señor, quien Él no ha aparecido aún. So our sadhana has to come to this point where we've heard about Him, we've fallen in love with Him, we haven't met Him yet. Entonces, nuestro sadhana tiene que llegar a este punto en donde hemos escuchado de Él, nos hemos enamorado de Él, pero aún no nos hemos encontrado con Él. So from such separation, union comes. Entonces, de ese tipo de separación, a partir de ese tipo de separación es que llega la unión. Sadhana and the prakat lila are characterized by separation, whereas the aprakat lila is characterized primarily by union. Pues el sadhana en el prakat lila se caracteriza principalmente por la separación, mientras que el aprakat lila se caracteriza por la unión. The whole prakat manifest lila is also a metaphor for sadhana. Todo el prakat lila, el lila manifiesto, es en sí una metáfora para lo que es sadhana.
in that it is an entirely spiritual event with it is interacting with material factors. En el sentido que es un lila enteramente espiritual, pero que a la vez está interactuando con ciertos factores materiales. Similarly, our sadhaka deha is a spiritualized body in process, and our senses, as much as they're employed only for the satisfaction of Krishna's senses, become spiritualized, but to the extent that they're distracted and pursue sense objects for their own sake, then a material identity clings on and continues to be fostered. Pues de la misma manera, nuestro sadhaka deja, en la medida que lo estamos aplicando correctamente, es un cuerpo que se está espiritualizando gradualmente más y más. En la medida que ocupamos nuestros sentidos para la satisfacción del amo de los sentidos, podemos hablar de una espiritualización del sadhaka deja, pero en la medida en que aún nos vemos distraídos por diferentes deseos materiales, podemos decir que esa espiritualización no se ha dado. So the sadhaka deha being a work in progress is kind of a mix of spiritual and material, like the Prakat Leela. And therefore, the Leela is going on, and the demons are coming, and other things are happening, and so forth. Entonces, este sadhaka deja es un trabajo, una tarea que está progresando, aunque estamos ocupados en eso, y por ende representa una mezcla de elementos espirituales y materiales, tal como el Prakat Leela, y por eso es que en el Prakat Leela aparecen demonios que representan estas tendencias, etc. And this is Narad's definition of bhakti, right? Sarvapadi vinirmukta tatprat vinanirmalam. Rishikena rishikesha sevana bhakti ruchate. So giving up other designations, serving Krishna's senses with your senses, this is bhakti. You can understand that your material identity is all coming out of your senses' interaction with sense objects with a view to enjoy them. This is creating, fostering, perpetuating a material ego. Entonces, la definición misma de Bhakti que da Narada tiene que ver con esto, ¿no? Él cita el verso Sarvapadi, Vinirmuktam, etcétera, que habla de abandonar toda falsa designación y ocupar los sentidos para el placer del amo de los sentidos. El punto es que nuestra identidad material básicamente es un resultado de nuestros sentidos interactuando con los objetos de los sentidos, con la esperanza de poder disfrutar y explotar esos objetos, ¿no? Eso da lugar al ego material. As a young sadhaka, I always liked this name of Krishna, Rishikesha. Como un joven sadhaka, a mí siempre me gustó este nombre de Krishna, Rishikesh. I thought his senses are more worthy of being served by sense objects than mine. There's just no comparison. Yo siempre pensé, los sentidos de él, ya que Rishikesh significa el amo de los sentidos, los sentidos de él valen mucho más la pena que los sentidos de él sean servidos por los objetos de los sentidos, que mis sentidos sean servidos por los objetos de los sentidos. No hay punto de comparación. Senses are in touch with sense objects. What is the result? What happens? Mine. Si I could play the flute and maybe be a concert flutist, but it doesn't compare to what Krishna can do playing the flute. Entonces, si los sentidos de Krishna entran en contacto con los objetos de los sentidos, ¿cuál será el resultado de eso en comparación a lo que pasaría con mis sentidos en relación a los objetos de los sentidos? Yo puedo tocar la flauta y generar algo, pero ¿qué es eso comparado a Krishna tocando la flauta? And of course, by serving his senses, you will get senses like his that can do extraordinary things for an extraordinary person. Y obviamente si tú sirves los sentidos de Krishna, tú mismo vas a recibir sentidos extraordinarios con los cuales vas a poder hacer actos extraordinarios, obviamente dirigidos a una persona extraordinaria. So Nanda didn't have a son. Right, so in the context of our sadhana, it should reach this point of intensification. Longing. Longing is a characteristic of bhava bhakti. Entonces, en un punto de nuestro sadhana debemos llegar a este punto de intensificación, de anhelo, ¿no? Anhelo tiene que ver más con bhava bhakti.
And Sharanagati, or surrender, is the characteristic of sadhana bhakti. Y Saranagati o rendición es más bien la característica del sadhana bhakti. But there's some longing in sadhana bhakti also. Pero también hay cierto tipo de anhelo en sadhana bhakti también. And it's particularly becoming for a sadhaka to long to enter the lila if he or she has done their homework, so to speak. If she has done, it's Yeah. particularly becoming. Okay. Y es particularmente favorable para un devoto, para un sadhaka, tener cierto anhelo en relación a entrar al lila si él o ella ha hecho su tarea, por decirlo así, ¿no? For example, if I long to taste a mango, it's probably not going to happen if I just sit in my room wishing I had a mango. Por ejemplo, si yo anhelo saborear un mango, probablemente no vaya a pasar mucho si es que me mantengo dentro de mi cuarto deseando saborear un mango. But if I do the homework and I go and dig a hole in the ground and put this hard seed in there, water it, wait for some years patiently, faithfully, in due course, then I can start longing for mangoes in a way that makes sense when the buds start to blossom on the tree. Pero si por otro lado yo hago mis deberes y salgo de mi cuarto, hago un hueco en la tierra, planto la semilla dura del mango, hago el trabajo, riego la semilla, etcétera, eso va a tener mucho más sentido en el momento en el que el árbol está floreciendo y salen los primeros brotes de este árbol de mango. So for those who know what bhakti rasa is, longing that is, use my analogy here, on the part of someone that hasn't done their homework is unbecoming. So, again, Omar, for those who do not know what Bhakti Rasa is, Those who know what bhakti rasa is, yes, seeing longing for bhakti rasa on the part of someone who hasn't done their homework, to plant the seed and water and so forth, is unbecoming. Pues para aquellos que sí saben qué es el Bhakti Rasa y que ven a otros anhelando eso sin haber hecho sus deberes, sin haber hecho todo lo que hay que hacer, para ellos esa experiencia no es algo para nada favorable. Who hasn't taken the trouble to study the tattva and learn the teaching from sadhus, longing is unbecoming. Si alguien no se ha tomado el tiempo de aprender el tattva, de estudiarlo, de aprender de los sadhus, ¿no? El tener algún tipo de anhelo no va a ser algo favorable, básicamente, que lo favorezca. Vishwanath Chakravarti Thakur gives the example that if you want to have milk, then you have to learn how to take care of a cow and you have to do the work. Vishwanath Chakravarti Thakur da el ejemplo de si tú quieres saborear leche, entonces tú tienes que aprender cómo cuidar una vaca y tú mismo tienes que hacer el trabajo también. So there's some work involved in Raga Bhakti. Existe cierto trabajo implícito en Raga Bhakti. And if you do the work, then appropriate longing will come in the higher stages of sadhana. Pues si haces tu tarea debidamente, tus deberes, el anhelo va a venir en etapas más avanzadas del sadhana. And when a longing reaches a certain point, that separation will give birth to union. Entonces, cuando el anhelo llega a un determinado punto, la separación que sientes allí va a dar lugar a un cierto determinado tipo de unión. So we see in the context of the Leela, as I'm explaining, Krishna is born out of separation. Lo vemos, las pargunas born out of separation. Born out of separation on the part of his devotees. Esto lo vemos mismo en el contexto del Lila. Krishna nace a partir de la separación que nace del corazón de los devotos. But in the context of the Leela, as this longing and underlying anxiety started to come to the surface, then different Brajbasis in appropriate positions would make recommendations to Nanda Maharaj and Yashoda, like perhaps we should arrange for a yagya from the Karmakanda section of the scriptures in order for you to have a son. En el contexto del lila, este temor que surge en los devotos, como acabamos de explicar con un trasfondo,
da lugar a que ciertos habitantes de Brindavan comiencen a aconsejar a Nanda Maharaj, a Yashoda a este respecto para que él tenga un hijo, y quizás le recomiendan, quizás debamos ejecutar un yajna en el contexto del karma kanda, alguna ceremonia para que ustedes puedan tener un hijo. But Nanda Maharaj did not, that kind of advice did not set well with Nanda Maharaj. Pero ese tipo de consejo no le sentó bien a Nanda Maharaj. He thought that when I think of a son, I think of him in terms of a likeness with God, with Narayan. And Narayan is not born out of karma, good karma. Entonces, Nanda dijo, cada vez que yo pienso en tener un hijo, la idea que me viene a la mente es de un hijo que sea similar a Narayan, a Dios. Y Dios no va a nacer a partir de karma. It doesn't matter how pious you are from a karmic perspective, that won't give you bhakti. No importa qué tan piadoso tú seas desde una perspectiva kármica, eso no va a generar bhakti. And only bhakti will give Krishna. Únicamente bhakti va a entregar a Krishna. So Nanda Maharaj the Leela is teaching us through Nanda Maharaj's activities this point, of course. Krishna is not born out of karma, not out of varnashram. So, el Lila nos está enseñando a través de las actividades de Nanda Maharaj de que Krishna no nace a partir de karma, Krishna no surge a partir de varna ashram. Sometimes devotees extol the virtues of varna ashram by way of citing Krishna in the Bhagavad Gita, who says that he created the system of varna ashram. A veces los devotos cantan las glorias del varna ashram al citar a Krishna mismo, hablando acerca de varna ashram, donde él dice en el Bhagavad Gita que el sistema de varna ashram surge a partir de él. And indeed, it is a virtuous social religious system. ¿No? Y de hecho, este es un sistema socio-religioso muy virtuoso. But in the same verse that Krishna says he created the varna ashram, he says that he's beyond it. ¿No? Y al mismo tiempo, en el mismo verso en donde él dice que él creó el sistema varna ashram, él también menciona que está más allá de él. In other words, the experience of himself will not arise out of simply adherence to the varnashram system. En otra palabra, la experiencia de Krishna no va a surgir a través de un mero seguimiento del sistema varna ashram. And in due course, of course, then Nanda Maharaj spoke with his wife and said, here's the problem. Everybody's feeling it, I'm feeling it, and this is what it's about. Eventualmente Nanda Maharaj él habla con su esposa y le dice, bueno, este es el problema, todos están hablando de esto y yo también estoy sintiendo esto mismo y de esto se trata. Whenever I think of conceiving a son, I get an image of a son who has a beautiful sham complexion, like the rain cloud, who is effulgent like lightning, who is, and then he makes sure nobody's listening, more beautiful, more attractive than Narayan himself. I know I'm crazy, but that's what happens. Entonces Nanda Maharaj le dice a Yashoda, cada vez que yo pienso en tener un hijo, la idea que viene a mi mente, la visión que aparece en mí es un hijo que tiene una complexión de color shyam como el de la nube, que tiene una fulgencia tal como el relámpago, y además, y él mira a otro lado como hablando bajo, también otra idea que tengo es que él es más hermoso y mira nuevamente al costado, más hermoso que Narayan mismo. And when this thought comes to me, then I say, that's impossible, so I lose the impetus to conceive. Nanda Maharaj dice, yo ya sé que estoy loco, pero esa es la idea que vino a mí. Y Nanda Maharaj le dice a Yashoda, no, cada vez que esa idea viene a mí, sé que es imposible, por lo tanto yo pierdo el ímpetu para concebir a un hijo. So these are the only kind of troubles for real sadhakas. Entonces estos son los únicos tipos de problemas para verdaderos sadhakas. Like the Brahmin in South India, Ram Bhakta, who was going to prepare lunch for Chaitanya Mahaprabhu, but then he entered into the sense of the Leela and he thought, how can I cook lunch when Sita's been kidnapped by Ravan? Como el famoso ejemplo del Brahman en el sur de la India que estaba a punto de cocinar almuerzo para Mahaprabhu y cuando estaba por hacer eso le entró en trance en el Ram Lila y pensó, ¿cómo vamos a cocinar ahora si Sita ha sido secuestrada por Ravan? So when Yashoda Mahi heard this, then she confided in Nanda Maharaj that
Worse than that happens to me, but it's similar. Entonces, cuando Yasoda escuchó este testimonio, Nanda Maharaj ya le confesó a él, a mí me pasa peor que a ti, pero similar, algo similar a lo que me acabas de contar. My thoughts are blasphemous. No, mis pensamientos son blasfemos, dice Yasoda. My son will be more famous than God. Que la idea de que mi hijo va a ser más famoso que Dios. What kind of Vaishnavi am I? ¿Qué tipo de Vaishnavi soy yo? Dice Yasoda. I'm an aparadi. Soy una aparati. Both of us, what should we do? Entonces los dos se preguntan, Nanda y Yasoda, ¿qué hacer? The community thinks so highly of us, but they don't know our thoughts. La comunidad piensa tan alto, tan elevadamente de nosotros, pero ellos no saben cuáles son nuestros pensamientos. They concluded together, let us make a vrata, a vow for 1 year, a Dwadasi vrata, for the pleasure of Narayan. Try to make offensive thinking. Entonces ellos concluyeron, vamos a realizar un brata, un voto, un Dwadasi brata para el placer de Narayana a lo largo de todo un año, para alguna manera u otra complacerlo y nosotros liberarnos de este pensamiento ofensivo que estamos teniendo. So for 1 year, they performed a very intense vow that involves very strict control of their senses. Entonces, durante todo un año ellos ejecutaron un voto muy, muy severo, el cual implicaba un control muy estricto de sus sentidos. And this in the context of worshiping Narayan. Y todo esto en el contexto de adorar a Narayana. They were very, very, very self-controlled to follow this vow and not deviate it from it at all. Para poder seguir este voto y no desviarse en absoluto, uno tenía que ser muy autocontrolado, extremadamente. Very important for us as sadhakas. Y esto es algo muy importante para nosotros como sadhakas. Beginning of Sharanagati, which is the dramatic stage on which the Leela will be performed, is to make a vow to accept what's favorable for bhakti and to reject what's unfavorable, and to live that. El comienzo es Saranagati. Saranagati representa el escenario dramático, por decirlo así, sobre el cual el drama del lila es ejecutado. El comienzo es que nosotros establezcamos un voto de aceptar aquello que sea favorable para nuestra práctica y rechazar aquello que es desfavorable y actuar en base a eso. Regardless of what my mind and senses think is favorable, if it's unfavorable for bhakti, I reject it. And if my senses and mind don't like it, but it's favorable for bhakti, in that instance, I will accept it. Entonces, si mi mente y sentidos consideran que algo es favorable, pero eso no es favorable para el bhakti, yo lo voy a rechazar. Si mi mente y sentidos consideran que algo es desfavorable, pero yo sé que es favorable para el bhakti, yo lo voy a aceptar. This anukul pratikul, accepting the favorable, rejecting the unfavorable, is with regard to it being an anga of Sharanagati, the mood, the spirit behind this is a commitment, a vow. Entonces, esta idea de anukul, pratikul, aceptar lo favorable, rechazar lo desfavorable, el humor detrás de seguir esto, el espíritu es compromiso, ¿no? Un voto. So regardless of the broader sense of what's favorable or unfavorable, the guru, for example, in my case, Prabhupada told us, you accept these four, don't do these 4 things and do this one thing. Chant Hare Krishna this many times and so forth. You make a vrat for this. Pues más allá de lo que uno pueda pensar como favorable o desfavorable, el guru propiamente le dice a uno qué hacer, qué no hacer. Por ejemplo, a mí Prabhupada me mencionó, sigue estos votos, hace esto, canta este número de rondas y comprométete, establece un voto con este vrat. Without such a commitment, or giving your all to make such a commitment, Krishna's not going to take birth in your life. Sin semejante compromiso, sin hacer el esfuerzo para tomar ese compromiso, Krishna no va a nacer en tu vida. This is long before separation from Krishna comes. ¿No? Y todo esto es algo que hay que hacer mucho antes, mucho tiempo antes de que llegue a nosotros este sentimiento de separación por Krishna. This is the commitment to do the work necessary. En otras palabras, esto representa el compromiso de hacer los deberes que son necesarios. The reward of which is appropriate and therefore very beautiful longing.
cuya recompensa va a ser un anhelo, hermoso anhelo y un correspondiente anhelo a lo que hicimos previamente. So Nanda and Yashoda, they performed the vow for 1 year, very controlled. Nanda y Yashoda ejecutaron este voto durante un año de forma muy autocontrolada. Narayan appeared to both of them separately and told them that I'm accepting your vow. I give my blessing. You will have a son, and so forth. Entonces al final de este voto Narayan apareció a cada uno de ellos por separado y le dijo, acepto el voto que ejecutaron, tienen mis bendiciones, van a tener un hijo como lo deseaban, etc. After that point, then Yashoda started getting desires that were difficult to control. Pero, She had been very austere, but now she suddenly had desires for rice soaked in ghee, decorated with tulsi leaves, and sweetened and sugar, for example, for ladus, for burfi, gulab jamans, all such things, uncontrolled desires. a partir de este momento, de ahí en adelante, Yashoda comenzó a sentir toda una serie de deseos muy difíciles de controlar. Ella tenía deseos de saborear arroz sumergido en ghee, dulces de diferentes tipos, gulab jamun, arroz dulce, helados, deseando eso de manera muy difícil de controlarlo para ella. At this point, it won't be long before Krishna is born. Entonces, a partir de ese momento no va a faltar mucho para que Krishna nazca. Born to taste ladus and ¿No? sandesh. Y él va a nacer para saborear ladus, sandesh, etc. At that time in Braj, then this is, of course, the private life of Nanda and Yashoda I'm describing, but in the public setting, Purnamasi appears on the scene along with Madhumangal. Entonces, por supuesto, lo que acabo de narrar tiene más que ver con la vida privada, personal de Nanda y Yashoda. En lo que es el escenario más público de Braj, aparece en escena Purnamasi con Madhumangal. And the residents of Braj are very amazed at this appearance of this mystical lady and her assistant, Madhumangal. Entonces, Go ahead. los habitantes de Braj están totalmente sorprendidos ante la aparición de esta dama mística que aparece en escena junto con su asistente, acompañante Madhumangal. She explains herself, sent there by Narada. Madhumangal is like a grandson, and they always appear the same age, and they have mystical powers, and she has an insight for the community, which is, of course, that Nanda will have a son. Purnamasi se presenta a sí misma, ¿no? Lo presenta Madhumangal en conexión a Narada, y al mismo tiempo ellos se presentan como personas que no envejecen, que tienen poderes místicos, y Purnamasi anuncia a la comunidad de Vrindavan que tiene una revelación para compartir. ¿Cuál es esa revelación? Por supuesto que Nanda va a tener un hijo. Another example, Krishna is moving under the influence of Yogamaya. Purnamasi is Yogamaya. Entonces, Purnamasi es Yoga Maya, y esto nos da un ejemplo de cómo Krishna se mueve bajo la influencia del Yoga Maya. So the residents of Braj, they very pleased with her presence. They want her to stay in the community. So they tell her, we will build you a hut along the bank of the Krishna, which is another name for the Jamuna. It means black, and the waters of the Jamuna are black. Entonces los habitantes de Vrindavan están muy complacidos con la presencia de Purnamasi, con lo que dijo. Le dicen, te vamos a construir una choza a orillas del Krishna. ¿No? Krishna es otro nombre para Yamuna. Krishna significa negro también, tiene que ver con el color del Yamuna. Entonces, una choza a orillas del Yamuna. Among other things, have described the Jamuna as the perspiration of Krishna. Entre otras cosas, el Yamuna ha sido descrito como la transpiración de Krishna. So, Purnamasi, when hearing the inhabitants of Braj say, we will build you a house along the bank of the Krishna, she says, oh, another Veda has been spoken. Entonces, cuando Purnamasi escucha a los habitantes de Braj diciendo, te vamos a construir una choza a orillas del Krishna, Purnamasi dice, oh, otro Veda acaba de ser hablado. I will live along the Krishna, along with Krishna.
voy a vivir a orillas del Krishna, ¿no? Ya lo interpretó en relación no solo al Yamuna, sino a Krishna mismo. It's indicating that the son of Nanda will be named Krishna. Y con esto ya está indicando que el hijo de Nanda va a ser llamado Krishna. So you can imagine these innocent village people, they're just completely amazed at this. Ustedes se pueden imaginar estas personas inocentes de aldea al escuchar todo esto de Purnamasi, dice, están completamente sorprendidos. Now the underlying anxiety of separation is starting to move towards the inevitable, the anticipation of the inevitable, the union in the form of the birth of Krishna. Entonces ahora lo que era la ansiedad subyacente de la separación de Krishna se empieza a mover en la dirección de la anticipación y del anhelo por lo que es la unión en relación al nacimiento de Krishna. So out of such, some ideas how Krishna will take birth, how the unborn is born. Entonces de esta manera hemos compartido algunas ideas de cómo Krishna nace, de cómo aquel no nacido toma nacimiento. He will perform his leelas in Braj. He will go to Mathura. He will go to Dwarka. Nanda Maharaj will long for him to return. And the longing for his return will turn into his thinking, how unfortunate we are. We had the best son and he has left. And as he begins to speak like this with his soda, they keep speaking, and their separation is making them so like incapable of functioning in the everyday life. They start to think, are we crazy? Do we even have a son? We should have a son. Let us have a son. And then Leela starts, the circle of Leela starts over again. Again and again. De esta manera Krishna nace eventualmente, ejecuta sus pasatiempos en Brindavan, luego en Mathura, luego en Dwarka. Cuando Krishna está fuera de Brindavan, por decirlo así, Nanda Maharaj en separación comienza a lamentarse, que desafortunados que somos, tenemos un hijo tan increíble y ahora ya no está con nosotros, y ya no está con nosotros, y él comienza a entrar en la locura de la separación, por decirlo así. Al hablar con Yasuda una y otra vez de esto, llega un punto donde se preguntan, ¿pero tenemos un hijo de hecho? ¿Será que tenemos un hijo? Tengamos un hijo. Y de esa manera ellos se determinan a eso y el lila vuelve a comenzar a desplegarse otra vez una y otra vez. Así. So, Shrishti Lila, the Lila Vishnu, we want to enter into Krishna Lila, and he's kindly appeared within that Shrishti Lila, set an example through his uppercut Lila to attract us. Nosotros nos encontramos en el Shrishti Lila de Vishnu y tenemos el anhelo de entrar en el Krishna Lila, y el Krishna Lila aparece dentro del Shrishti Lila de una manera muy generosa para atraernos a nosotros hacia allí. So these are a few thoughts. I've talked a long time now. Entonces, algunas ideas, he hablado bastante ahora. Close here. Sorry? I'll close and the talk here. Entonces vamos a terminar la clase aquí. Any questions? No sé si hay alguna pregunta. Un segundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden desactivar su micrófono, enviarlo por escrito en el chat. There is one via chat, Guru Maharaj. Okay. I mean, they are anticipating that they will have one, so it must be coming. Hare Krishna. Yes. Yes. Hare Bol, Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna, all devotees. Happy Janmastami. So, Hare Krishna. So I'm reading the third canto of the Bhagavatam right now. And so it's about like Vishnu lying down in the waters. And the verse says, okay, so he's looking down at his body and his body appears to be bluish. And I was really surprised because in the purport, Srila Prabhupada says that because of the sinful, sinful aggregate of all the jivas, his body appears to be bluish. Okay, so I was like back to wondering actually, so why is Krishna blue? And usually when people ask me this, I just say, well, because he wants to. But I've been actually really like more wondering since I've been reading this like verse. When we look at like these beautiful transcendental paintings,
you have gopas that are green, that are white, Balaram is super white. So I'm wondering, do these different complexions actually relate to a certain sentiment that they have? And yeah, what about the complexion? What's the deeper meaning there? If that's Yes, the different. Translate, Guru Maharaj. Yeah. La pregunta en pocas palabras que se hace es que se está leyendo algo en tercer canto del Bhagavatam donde se describe a Mahavishnu con una tez azulada similar a la de Krishna, y Prabhupada en un comentario dice que ese color es debido a la carga, al agregado pecaminoso de las jivas. Entonces la pregunta que tiene Indra Bahía es en relación a, su pregunta es por cuál es el significado de la tez de Krishna, ya que uno ve que hay otros amigos, gopas de Krishna de diferentes colores, y que cuando a ellas a veces le preguntan por qué Krishna es ese color, ella dice, bueno, porque él así lo desea, pero la pregunta es, ¿cada color representa una emoción en particular, etcétera? Yes. Well, I don't remember reading that purport. That's interesting. I'll go take a look at that. Primero que nada, no recuerdo el significado específico, pero voy a pegarle una lectura a eso luego, es interesante. Certainly, Prabhupada had good reasons for writing it, but more typically, the complexion of Vishnu is described in a positive way. ¿No? Y Prabhupada seguramente tenía buenas razones para decir lo que dijo al respecto, pero generalmente la complexión de Vishnu es descrita en un marco positivo, ¿no? Las razones para ello. But that said, yes, regarding the rest of your question, the different rasas are represented by different colors. Pero más allá de eso, en relación a tu pregunta, los diferentes razas son relacionados a diferentes colores. Just like, you know, in our everyday experience, we have hot colors, or we have cold colors, warm colors, and so forth. Así como en nuestra experiencia cotidiana tenemos colores cálidos, colores fríos, colores de diferentes, ligados a diferentes emociones. So, for example, the color of Sakirasa is Aruna. It means like sunrise. It's kind of like a rust, or reddish brown. Por ejemplo, el color de Sakya Rasa es Aruna, un color rojizo, como medio amarronado. This is coming from, you know, the Indian aesthetics, and Rupa Goswami's incorporated that into his explanation of the Absolute. Tiene que ver con el color del amanecer, y esta noción viene en el sistema estético de la India. Rupa Goswami lo incorpora en su descripción del absoluto. And with regard to the color of Krishna's complexion, Sham, this is the of Madhurya, or romantic, Shringarasa, romantic. That's the color of. En relación a la complexión, a la tez de Krishna, que es Shyam, este color está ligado a Madhurya Rasa, Sringa Rasa, que tiene que ver con el color del amor romántico. So that's why Krishna is blue. Es por eso que Krishna es azul. Now, why Narayan and Vishnu are blue when they don't have the same type of romantic life, that's another question. Ahora la pregunta, ¿por qué Vishnu y Narayan tienen ese mismo color cuando ellos no tienen el mismo tipo de vida romántica? Eso ya es otra pregunta. Just the case of his parakiya, that is so much he's all about, is overflowing into his various incarnations. Podríamos decir que el parakida que acompaña a Krishna está rebalsando hasta el punto de afectar a sus otras encarnaciones. Also, sometimes Krishna's complexion is compared to the color of the cloud, and the implication there is that not only the color, but the cloud, such a rain cloud, is pregnant with rain. And this occurs in India, in Braj, after the hot season. You know, it's very, very hot in Braj. It's on the border of the Rajasthan desert. So when the rain clouds come, it's a huge celebration. People will be dancing on the roofs, and dancing and so forth. You know, here comes the rain. So Krishna's like that. We're burning in the fire of samsara, and he is like a rain cloud of mercy. Por otro lado, la tez de Krishna se compara al color de una nube cargada de lluvia, ¿no? Y en la India tenemos la época de verano, es una zona, sobre todo en Vrindavan, cerca del desierto de Rajasthan, alcanza temperaturas muy elevadas, y la temporada de lluvia viene luego de la temporada de verano. Por lo tanto, para los habitantes en Vrindavan, esta temporada es de gran celebración. Vamos a encontrar a las personas danzando en los techos de sus casas, celebrando la llegada de la lluvia, y de esa manera Krishna representa, ¿no?, ese mismo alivio como una nube cargada de lluvia para apagar el fuego de la existencia material en el que las almas condicionadas se encuentran, por decirlo así, samsara.
Sometimes this complexion is compared to a blue sapphire, of course, which is dark but brilliant. So Sham Sundara, beautiful, black and beautiful. Por otro lado, también su color se compara a un zafiro azul, ¿no? Brillante, como Sham Sundar, ¿no? Es el nombre que indica esta belleza. Sundar significa hermoso. So Black Lives Matter. Entonces, como dicen hoy en inglés, Black Lives Matter, las vidas negras, por decirlo así, importan. This is Black Life Beyond Matter. Pero este es es un juego de palabras en inglés, porque matter significa importa y también significa materia. Entonces dice, bueno, esta vida negra está más allá de la materia. So it really matters. ¿No? Y eso es lo que realmente importa. Okay. What else? Another question? There is one question in the chat, Guru Maharaj, Subal from Italy. He's asking, what's the meaning of the fasting in Janmastami, and why sometimes it is followed, the breaking of the fasting is followed by Ekadasi. So I translate 1 minute. Pregunta Subal de Italia, ¿cuál es el significado del ayuno en Janmastami y por qué respetar el Ekadasi luego de romper ayuno? ¿Por qué se rompe ayuno muchas veces con Ekadasi? The Sanskrit word for fasting is upavas. La palabra en sánscrita para ayuno es upavas. The meaning of upavas means to come near, to reside near. Entonces, el significado de upavas, la palabra en sí, etimológicamente, significa residir cerca o acercarse. Upavas means to reside, or the residing place. And upa here means near, to come near. Entonces, basa significa, se refiere a un lugar, a un tipo de residencia, y upa se refiere en este caso a cerca, acercarse. And in times gone by, there weren't as many distractions for the senses as there were in centuries ago. Y en tiempos pasados no había tantas distracciones para los sentidos como las que hoy en día encontramos. Without a computer, a television, without an airplane, without a motor vehicle, you're left with a local situation, and the main distractions are eating sumptuously, which you're not going to be able to do every day. You're going to have a feast, that, and sex. These are the two distractions. Entonces, en una época como la pasada, donde no había televisión, computadora, ni aviones, ni motocicletas, quizás la principal distracción en esa dinámica era comer suntuosamente, lo cual tampoco uno generalmente podía hacer todos los días. Por un lado ese tipo de distracción y por otro lado la vida sexual. Estas dos eran las principales distracciones en tales épocas. Like, for example, in Catholicism, when I was young, at that time, you couldn't eat meat, if you were a meat eater, on Friday. Por ejemplo, en el catolicismo en mi época, si uno comía carne, uno no podía comerla los días viernes. I mean, there are any number of austerities that you could come up with today that would be more significant in one sense than serve as more of a distraction for people. Pero yo digo que hoy en día uno podría plantear toda una serie de austeridades que serían mucho más significativas en relación a lo que representa una distracción para las personas hoy en día. So, feasting in celebration of religious holidays, a reason to get together, and fasting for the purpose of putting out of your life a principal distraction. Pues por un lado tenemos el comer suntuosamente como en el marco de una celebración religiosa, y por otro lado el ayuno tiene más que ver con poner a un lado algo que pueda actuar como una distracción para nosotros en esos días. The idea would be that Krishna's senses are unlimited, and so we will take advantage of that today and cook so many things for him, for his senses, such that we won't have time to cook or eat for ourselves. Pues la idea aquí es que los We'll forego the satisfaction of our own senses
and give all the time for satisfying his senses. La idea aquí es que los sentidos de Krishna son ilimitados, así que un día como hoy vamos a cocinar cantidad de alimentos y preparaciones para la satisfacción de él, hasta tal punto que nosotros no vamos a tener tiempo para cocinar para nosotros mismos. Vamos a hacer un lado nuestra satisfacción de los sentidos para consagrarnos del todo a la satisfacción de los sentidos de Krishna. So you'd have things that are unheard of today, 64 different preparations, 108 different preparations. Who can eat 108 different preparations? Only Krishna. Entonces, un día como hoy vas a escuchar cosas que no vas a escuchar nunca, 64 tipos diferentes de preparaciones, 108 tipos de preparaciones. ¿Quién puede comer tanta cantidad de preparaciones? Solo Krishna. But from a literal point of view, the fasting is a detail. The principle here is that on such days like Janmastami, we should reside near Krishna, come close to Krishna. Our bhakti should be increased. Our senses, in terms of serving the senses of Krishna, should be further employed. An occasion for that exceeds other ordinary days of our practice in life. Pero desde un punto de vista literal, el ayuno es un detalle. En realidad, el principio más importante aquí es uno recibir más cerca de Krishna, uno incrementar su rendición a Krishna en estos días, su atención para con Krishna, consagrar los sentidos más y más de tal manera de incrementar el placer que daremos a Krishna. But many of the details with regard to fasting are relative to certain circumstances and times, climates, cultures of the past. Even Bhaktivinoda Thakur says some of the Puranas advocate not eating this food or eating that food because the person through whom the text manifested had those cultural sensibilities. Pero muchos de los detalles relativos a los ayunos tienen más que ver con aspectos relativos de tiempo, lugar, circunstancia, clima. Bhaktivinoda Thakur, por ejemplo, menciona, algunos Puranas mencionan que cierto alimento es recomendado y cierto otro no, principalmente debido a que la persona a través de quien el Purana fue presentado poseía esa sensibilidad cultural de trasfondo, más que nada. Sometimes it's said that what's the best food to offer to Krishna? And the answer is the one you like the most, because then you think, oh, this is so nice, I want to give it to Krishna. Entonces a veces se puede preguntar cuál es la mejor comida para ofrecerle a Krishna, no podrá responder la que a ti más te gusta, porque tú vas a pensar, uy, esto es tan bueno que se lo voy a ofrecer a Krishna. So you can offer it with more feeling. Entonces de ese lugar tú vas a poder hacer esa ofrenda con mayor sentimiento. And Krishna's eating the feeling. Y Krishna, lo que come Krishna es el sentimiento. When you go into Krishna Lila, of course, there'll be pakoras and samosas and so forth, but you could get there by offering pizza. Cuando tú entres a Krishna Lila, obviamente allí vas a encontrar pakoras, samosas, etc. Pero tú estás ofreciéndole pizza aquí. It's in the streaming. Stop for minutes. So Maharaj, now we can see you. Yeah. So We hear till you say by offering pizza we can enter into the Krishna Lila. yeah. So one has to understand the principles and the difference between them and the details. Entonces uno tiene que entender lo que son los principios sustanciales y la diferencia que existe entre eso y los detalles. Bhaktivinoda Thakur has written, I think, in Chaitanya Shikshamrita that fasting and such, these type of details are not the essence of the tradition. Creo que en el Chaitanya Shikshamrita Bhaktivinoda Thakur escribió que el ayuno y detalles como estos no son la esencia de nuestra tradición. Some devotees really think they are. You may have experienced that. Pero algunos devotos realmente piensan que sí, que esos detalles son la esencia de la tradición y quizás tú experimentaste algo de eso. I've seen from my Guru Maharaj how he observed Ekadasi in different places, for example, or Janmastami. And to some extent, he would incorporate traditional ideas. To another extent, he would adjust according to the circumstances. Yo he visto a mi Guru Maharaj cómo ejecutaba ekadas y otros tipos de ayuno en diferentes circunstancias, y yo he visto cómo por momentos él incorporaba obviamente ideas más tradicionales, pero en otros casos se ajustaba a las circunstancias. With regard to Ekadasi offerings, which have no grains on Janmastami, the idea here of no grains is
is no eating. Ujú. Entonces, la idea en relación a romper el ayuno con el preparaciones de casi, la idea aquí es, al no haber granos, eso representa o simboliza el no comer, básicamente. In the vegetarian Indian culture, if you live in North India and your main meal has no roti, no chapati, you say, where's the meal? Entonces, en la cultura vegetariana de India, si tú vives en el norte de la India, por ejemplo, y tu comida no tiene roti o chapati, tú vas a decir, no hay comida, ¿dónde está la comida? If you live in South India and there's no rice, although there's everything else, you say, where's the meal? No rice. Si tú vives en el sur de la India y la comida no tiene arroz, por más que haya otras preparaciones, tú vas a preguntar, ¿dónde está la comida? If you live in a meat-eating culture and there's no meat, so where's the meal? Si tú vives en una cultura que come carne y la preparación no posee carne, vas a preguntar, ¿dónde está la comida? So in a Vedic vegetarian culture, no grains, whether they be chapatis or rice, relative to the climate, it's like not eating. Entonces, en la cultura védica vegetariana, de vuelta en este marco, el no consumir granos, ¿no? Ya sea chapatis o arroz, dependiendo la zona, eso va a representar no comer en un sentido. So it's a way of eating and not eating at the same time. Entonces, es una forma de comer y no comer al mismo tiempo. But again, you can see that these things are very relative to the particular culture and climate and time and so on and so forth. And they lose some of their vitality when from that provincial setting, we try to universalize them. Entonces, de vuelta, como puedes ver, son detalles relativos a tiempo, lugar, circunstancia, clima, y muchas veces pierden su valor, su posición, cuando esos detalles son absolutizados. So we have to universalize by way of identifying with the principles. And the principle here is to draw near to Vishnu, to Krishna on this day by spending more time serving his senses with our senses than we would on an ordinary day. Stop everything else and do that only. Entonces vamos a poder absolutizar ese tipo de mandatos al aplicarlos en relación al principio esencial, que es que en un día como hoy debemos acercarnos aún más al Ser Supremo, utilizar nuestros sentidos más para el placer de sus sentidos hoy, más que en cualquier otro día, detener toda la dinámica sensorial común y tratar de concentrarla más en la dirección de dar placer a Krishna. So, and Janmastami is celebrated with regard to details differently in different places also. For example, sometimes it's fasting till midnight and then maybe just break the fast and take rest or stay up all night. But even in Braj, some of the temples, they break the fast at midday. And so it's maybe different in different places. Pero la manera de celebrar esto es diferente incluso en diferentes lugares. A veces algunos ayunan hasta medianoche y luego comen un poco y se van a dormir, otros siguen despiertos toda la noche. En Brindavan, en algunos templos, ellos rompen el ayuno al mediodía. Entonces encontramos diferentes posibilidades en diferentes lugares. So I would say that I would honor the idea of consuming oneself, no grains on Janmastami, and fasting in a way that makes sense in terms of having the required energy and stamina to hear and chant and engage in such activities of bhakti throughout the day and so forth. Yo personalmente entendería todo esto en la práctica como intentar consumir nuestra propia energía en servicio ese día. Quizás uno puede, cuando rompa casi el ayuno, consumir casi, pero el punto central de uno mantener el ayuno en la medida en que uno mantenga energía y fuerza para poder absorberse en escuchar, en cantar y en dar placer a los sentidos de Krishna. En la medida que eso sea sostenible, se justifica el ayuno, por decirlo así. I was once, when I stayed at the Math of Sridhar Marsh, then on one Ekadasi, because the train left from Mayapur
into Calcutta at a certain time, and devotees were leaving to go to the west, and that time was before the offering to the deity had come off. He would serve the devotees Ekadasi Prasadam on Ekadasi before the plate came off the altar, so that they could have a meal before going and traveling. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, yo estaba en el mar de Siddhartha Maharaj, en ese momento había ciertos devotos que estaban por viajar a Occidente, y tenían que tomar el tren de Mayapur a Calcuta, o a Delhi, no me acuerdo, pero el tren salía en un horario tal que no llegaban a honrar Prasad porque la ofrenda no salía del altar aún. Entonces, viendo esas circunstancias, Siddhartha Maharaj solía darles a los devotos Prasad de Kadasi, un día de Kadasi, antes de que la ofrenda saliese del altar incluso. And one such day we were taking Ekadasi Prasadam just before leaving, and there was one devotee from another math who was there visiting, and he was fasting from food and drink on Ekadasi, and he was walking up and down in front of us, chanting on his beats, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, like this. But all we could really hear if you were listening was, look at me, I fast on Ekadasi, you don't. Entonces, en una de esas ocasiones yo estaba allí honrando Prasad con otros devotos antes de viajar a Occidente, y en el medio de todo eso había un devoto que había llegado de otro mat y que él estaba haciendo ayuno y no comía nada, y mientras nosotros estábamos honrando Prasad, él estaba caminando delante de nosotros cantando Hare Krishna muy fuertemente. Pero si tú prestabas atención, lo que podías escuchar más que Hare Krishna era, mírenme a mí, yo estoy siguiendo ayuno total y ustedes no, etc. So if the fasting results in that type of mentality, then it's counterproductive. Entonces, si el resultado del ayuno es ese tipo de mentalidad, eso es contraproducente. So I appreciate the question. I hope my answer helps. Pero aprecio la pregunta y espero que mi respuesta ayude. Okay, so it's been a couple hours, a good talk. I appreciate your attention and your questions, and I guess we'll get together again tomorrow. Pero ya han sido un par de horas, así que vamos a dejar aquí. Aprecio sus preguntas, su presencia, y nos vamos a ver mañana nuevamente. Para la próxima. Janmastami ki jai. Jai. Gaur prema. Vivo. Jai. Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki jai. Jai.